Buenas tardes, doctora, compañeros. Voy a exponer sobre el seminario relacionado del sistema linfático y hematológico, haciendo un enfoque en algunos puntos importantes que hay que tener en cuenta en nuestra evaluación sobre pediatría. Partiendo por el sistema linfático, como sabemos, es muy importante, sobre todo para el componente inmunológico de nuestro organismo. Está compuesto por diferentes órganos. En general los podemos clasificar en los linfoides primarios y secundarios. Dentro de los primarios tenemos el timo, la médula ósea, que en líneas generales, porque ya lo explicaremos adelante, el timo tiene importancia en la maduración de los linfocitos T, la médula ósea como un órgano hematopoyético, en su componente de la glucosa roja 50% activa y la amarilla 50% inactiva, que tiene más predominancia en la maduración de linfocitos B, y otros órganos linfoides secundarios como son el vaso, el tejido linfoide asociado a mucosas, que como sabemos hay acúmulos de nódulos a nivel del tracto digestivo, respiratorio, gastrointestinal, genitourinario. Dentro de estos destacan, por ejemplo, las placas de Peyre que están en el intestino delgado y propiamente los ganglios linfáticos y también los vasos linfáticos que van a transportar la linfa, que contiene proteínas, grasa, linfocitos y demás. En general, las funciones del sistema linfático se postulan en tres. El primero es el drenaje del líquido intersticial, es decir, del exceso de líquido que hay en los tejidos, que es producto de la extravasación de los vasos sanguíneos. Son reincorporados al sistema venoso por medio de los vasos linfáticos. Recoger las moléculas de grasa que son absorbidas en los capilares linfáticos a nivel del intestino delgado, y su componente como defensa inmunológica, sobre todo por el porcentaje y diferenciación de linfocitos. Partimos por el desarrollo embrionario. Estos dos esquemas, o bueno, tres imágenes, son un esquema general de cómo se desarrolla. En la primera se ven los 6 sacos linfáticos primordiales, a partir de los cuales se va a formar, y en las siguientes los conductos. Bueno, propiamente el sistema linfático se empieza a formar 2 semanas después de que inicia la formación del cardiovascular. Es hacia la 5ª semana o, según otra literatura, hacia la 6ª semana o incluso a finales. Partiendo por la formación de los vasos linfáticos, como sabemos, de lo que se encargan es de transportar la linfa en sentido unidireccional, contenido, ¿no?, el plasma y los linfocitos. Se forman a partir de 6 sacos linfáticos primordiales, 2 sacos linfáticos yugulares superiores, 2 sacos linfáticos ilíacos, la cisterna del quilo y el saco linfático retroperitoneal. Posteriormente se da lo que es la formación de los conductos, ya sea tanto el conducto torácico derecho como el izquierdo. El conducto torácico derecho se forma de la anastomosis, de la anastomosis tanto del torácico derecho como izquierdo, como de la parte o de la terminación cefálica de lo que es el conducto del lado derecho y la caudal del izquierdo. Mientras que el conducto linfático derecho se origina a partir de la porción caudal del conducto torácico derecho. La formación de estos conductos finalmente van a desembocar en lo que es el sistema venoso, más puntualmente en la vena yugular interna y la subclavia, para drenar lo que es el líquido. Respecto a la formación de los ganglios linfáticos, estos se dan alrededor del 3er mes de gestación y se forman básicamente de estos sacos linfáticos, pero más predominantemente de los vasos linfáticos. Se forman por una invaginación, una aglomeración de células mesodérmicas alrededor de estos vasos que se van imaginando de los sacos y van a formar lo que es la cápsula, los tabiques glomerares y las fibras reticulares en su interior. Estas fibras reticulares van a sostener lo que son los linfocitos B y los linfocitos T, que van a ser provenientes de la médula. Y entre las fibras
la cápsula están distribuidos los senos linfáticos, los cuales están de naranja señalados, que están interconectados entre sí, que es por donde va a circular la linfa. Respecto a la formación o hipertrofia del vaso, esto se da a nivel del mesogastrio o después del mesogastrio posterior, y básicamente tiene la misma estructura que la formación de los ganglios linfáticos. Es por células mesodérmicas que igualmente se agrupan en la periferia, pero en este caso no de vasos linfáticos, sino de un vaso sanguíneo. Estas células mesodérmicas se van diferenciando en lo que es la cápsula, el tabique y la red de tejido conjuntivo interno. Este tejido abarca lo que es la pulpa blanca y la pulpa roja posteriormente. En la pulpa blanca se encuentran lo que son los linfocitos, tanto 20, que son procedentes de la médula ósea y del timo, y que va a corresponder a la función hematopoyética propia. Mientras que en la pulpa roja, alrededor del tercer y sexto mes, tiene un corto periodo en el que se encarga de la producción de eritrocitos, leucocitos y de megacaricitos. El vaso en el recién nacido pesa alrededor de 10 gramos, al año triplica el peso hasta 32 gramos, y a partir de esto surge un descenso hasta la edad adulta, bueno, hasta cierta parte de la maduración, pero va subiendo, se va desarrollando hasta llegar a la edad adulta hasta 100 a 150 gramos. Bien, haciendo énfasis en el timo, este se origina de forma independiente, cada uno de sus dos lóbulos, en el tercer y cuarto espacio al nivel de la amígdala, y van descendiendo a nivel de su desarrollo hasta quedar por detrás retroesternal y ventral a lo que es la tiroides, mientras va descendiendo hasta que se unifican ambos lóbulos. Su función en general es la maduración de los linfocitos T, mayormente. El mayor periodo de desarrollo que tiene este órgano es durante la vida intrauterina, pero su masa máxima la alcanza justo antes de llegar a la pubertad, y el peso máximo que alcanza es de 30 a 40 gramos. Posterior a la pubertad va evolucionando y se va más bien infiltrando por células adiposas hasta quedar infuncional. Algunos puntos claves, por ejemplo, a los 25 años su peso disminuye hasta los 25 gramos, y alrededor de los 60 años ya es inferior a los 15 gramos, y a los 70 ya es casi nulo, es de alrededor de 6 gramos. Un recuento general de lo que es la semiología. Como sabemos, en la edad pediátrica es bastante frecuente la palpación de ganglios agrandados que no necesariamente tienen una coloración patológica. Más que nada en los niños de 4 a 8 años es la edad en la que más se pueden llegar a palpar, y lo que más frecuentemente se presenta es la linfadenopatía cervical, que es más que nada por la alta prevalencia que hay de infecciones de tracto respiratorio, sobre todo a esta edad, que provoca una respuesta y este agrandamiento. También puede llegar a ser palpables alrededor del 33% de los recién nacidos, o 30% de los recién nacidos, por la adaptación o el paso a la vida extrauterina, que están expuestos a nuevos factores de la vida externa o ambientales que no estaban expuestos antes, que generan reacciones en su sistema inmune que se va a ir adaptando. Y bueno, más del 50% de los lactantes. A la inspección, además de la palpación de los ganglios, de forma ordenada, ¿no? Vamos a tratar de no evadir ningún grupo ganglionar, y vamos a prestar o vamos a buscar otros signos de malestar, ya sea sistémico o localizado, como fiebres, erupciones cutáneas en el mismo área. Por ejemplo, si hay una linfadenopatía o hay un agrandamiento de algún ganglio en cierta zona, debemos evaluar si hay afectación de la piel que está
próxima, que si es que está eritematosa, presenta calor, se denomina lo que es el síndrome linfocutáneo, que es la afectación de ambas estructuras. O bueno, otros signos que nos puedan indicar alguna presencia de alguna infección o enfermedad sistémica. Debemos hacer la comparación siempre en ambos lados, buscando asimetrías, el hinchazón, signos como el enrojecimiento y demás. A la palpación debemos consignar el tamaño que tiene, si son muy agrandados o no. Respecto a esto, no se considera patológico si no alcanza los 10 milímetros de diámetro en caso de los ganglios cervicales y axilares. Marcan diferencia, por ejemplo, de los epitropiales, que a los 5 milímetros ya se considera patológico, los supraclaviculares a los 2 milímetros y los inguinales a los igualmente a los 10 milímetros o puede ser hasta los 15 milímetros. Junto a esto, no debemos de dejar de prestar atención a lo que es la búsqueda de algún agrandamiento, ya sea a nivel hepático o a nivel de vaso. Particularmente, por ejemplo, la búsqueda de las esplenomegalia. Buscamos por debajo del reborde costal de 1 a 2 centímetros en recién nacidos y en los testes un poco más. No debería sobrepasar la línea anterior axilar anterior. Y lo normal es que se encuentre entre esta y la línea axilar media, la línea media. Puede no llegar a ser palpable, entonces vamos a hablar de eso, y la búsqueda de la palpación del hígado, que se da alrededor de 2 centímetros del borde costal derecho, que suele ser palpable, por ejemplo, en recién nacidos, y debemos evaluar la consistencia del órgano, si está agrandado, y otras características y dolores. Esta búsqueda se puede realizar mediante la maniobra o la posición de Schuster o la búsqueda en forma de palo, ¿no? La que mencionaba primero, como está en la imagen, con el paciente recostado, con la pierna derecha y el brazo derecho flexionados y el dorso parcialmente diagonal. Se hace la búsqueda de ambos en las zonas que indiqué con ambas manos. Se coloca una por encima del reborde costal y se realiza la búsqueda con la otra mano. Respecto a las adenopatías, como mencionaba, es este agrandamiento por encima de los límites que mencionaba. Pueden deberse a diferentes etiologías. Están las infecciosas, las neoplásicas, las inflamatorias, que pueden o no tener un origen infeccioso, aquellas autoinmunes o por depósito. En la edad pediátrica, sobre todo, las más frecuentes, como mencionaba, la linfadenopatía cervical e infecciosa viral por infección del tracto respiratorio superior. Puede ser por infección del virus respiratorio esencial, adenovirus, extremaros, citomegalovirus. Es muy frecuentemente también la infección, sobre todo a esta edad, por estafilococcus aureus, estreptococcus biógenes, que son los beta-hemolíticos del grupo A, y mucho menos frecuente, pero también los originados por Mycobacterium tuberculosis. De acuerdo a las características que encontremos de este agrandamiento, nos va a sugerir la posible etiología. Por ejemplo, si es posterior a una infección aguda, generalmente son dolorosos, son blandos, son fluctuantes, móviles, y pueden presentar este síndrome linfocutáneo, que es aumento en el área de la piel eritematosa, que muestra calor, aumento de volumen y edema. En cambio, si es que encontramos algún agrandamiento de algún ganglio sin ninguna otra causa aparente, que es más duro, consistente, indoloro y que tiene una evolución mayor a un mes, pero a partir de las semanas se considera un poco crónico, nos va a hacer sospechar de alguna neoplasia o algún proceso maligno principalmente, y lo que correspondería sería, ¿no?, la biopsia. Pero ante el hallazgo en general de un ganglio inflamado, lo primero que vamos a pensar es una linfadenitis, y se aplica lo que es el tratamiento empírico de acuerdo a las
que son más frecuentes. Y si es que no muestra una mejora clínica de 48 a 72 horas, ya nos hace pensar en otros diagnósticos diferenciales. Vamos a plantear la definición de algunos conceptos como linfangitis, que es la inflamación o la infección en general de los vasos linfáticos, que abarca la infección del tejido circundante que llega a implicar o abarcar lo que es el vaso linfático. La linfadenitis, que es por la misma causa, pero lo que abarca son los ganglios linfáticos, una infección. Generalmente son producto de infecciones virales o bacterianas. Y el linfedema, que es un edema producido por una obstrucción del conducto linfático, puede ser por un desarrollo inadecuado a nivel intrauterino, por un aumento de volumen o algo que ya obstruya su paso normal y provoque este acúmulo de linfa en el espacio intersticial. Vamos a diferenciar también entre las adenopatías generalizadas y las localizadas. Se denominan generalizadas cuando hay un aumento de tamaño de más de 2 cadenas no contiguas de ganglios linfáticos y generalmente son producto de enfermedades sistémicas. Entonces vamos a buscar síntomas generales y en otros sistemas. Las causas más frecuentes en lactantes está el sífilis, toxoplasmosis, tumorvirus y VIH. La predominancia o la prevalencia de estas va a variar de acuerdo a la edad. En niños va a ser más, como mencionaba, la infección viral, y en adolescentes abarca tanto las virales como el Epstein-Barr, como el VIH, como toxoplasmosis o ya ITS como sífilis. Otras causas raras ya abarcan las parasitoides o las autoinmunes, que no son muy frecuentes, o otras reacciones por depósitos. Respecto a las adenopatías regionales, generalmente son la consecuencia del drenaje o del transporte de microorganismos de algún área afectada que se encuentra cercana o próximo al ganglio que vemos agrandado, que va a drenar aquí. Entonces, de acuerdo a la ubicación en la que encontremos esta adenopatía, nos va a hacer sospechar de cuál sería la posible etiología. Como se muestra, es bastante amplia las posibles causas etiológicas, pero nos van a orientar más que nada en el examen físico y la epidemiología de cuáles son las más frecuentes de acuerdo a las edades. Presentado en los anteriores podcasts, en general por eso. También mencionar algunas patologías relacionadas al sistema linfático de acuerdo a la prevalencia por edades. En los recién nacidos una de las más frecuentes es el higroma quístico, que también se le denomina el linfangioma quístico, que es una malformación congénita que se da intrauterina. Esa malformación venolinfática se va a caracterizar por bolsas llenas de líquido, que lo más frecuente es que se encuentre en la región posterior del cuello, pero no se encuentra en su raíz. En el 75% se localizan en este área, pero puede localizarse en otras áreas. Se da a nivel intrauterino, entonces el diagnóstico temprano es esencial, más que nada en los controles que se da por ecografías del embarazo. Están generalmente tabicados, multisentados. Vamos a sospechar de esto, por ejemplo, en el contexto de una hidropesia fetal, detectado por ejemplo alrededor de la quinta semana de embarazo, y la fisiopatología o cómo se produce esto es por el crecimiento o la proliferación anormal de los canales linfáticos que van a interferir en lo que es el flujo linfático normal que debería desembocar o drenar el sistema venoso. Como hay esta obstrucción o este impedimento, produce lo que es la dilatación de los vasos y de los sacos linfáticos a nivel yugular, más frecuentemente, pero pueden encontrar esos sacos. Esto produce, ¿no?, de retraso en el desarrollo de las conexiones entre el sistema linfático y el sistema venoso. También se ha estudiado su relación con alteraciones genéticas, entonces se ha visto que se han implicado
PAM, los genes RY, PROX1 y SOX18. Bien. Respecto a su epidemiología, se presenta en 1.7 de cada 10.000 nacidos vivos y están muy correlacionados con aneuploidías de acuerdo a la etapa en la que se detectan también. Si es detectado en el primer trimestre, está muy relacionado, más relacionado a la trisomía 21. En el segundo trimestre, ya más igualmente al síndrome de Down, pero también al síndrome de Turner 45X, igual que en el tercer trimestre. En la ecografía se muestra como aquí al centro está lo que podría ser la cabeza y en general el pecho, y estas áreas que están señaladas, este sería como el revestimiento y esta área negrita entre el cuerpo y la cobertura. El espacio negro es el higromatístico, que es este cúmulo de líquido. Acá hay uno bastante grande que es justamente en la zona posterior cervical, pero también, como mencionaba, se pueden formar en otras áreas. El diagnóstico, como mencionaba, es la ecografía prenatal, que es la principal herramienta diagnóstica, y nos va a mostrar estas estructuras físicas, pues en este caso son bilaterales, simétricas y en diferentes expresiones que vayamos a encontrar que se presentan. Respecto al linfedema, como mencionaba, es el acúmulo de linfa en los tejidos. Más predominantemente vamos a verlo en lo que son las extremidades. Puede ser secundario o primario. El linfedema congénito, que sería la forma primaria, sería aquel que vamos a encontrarlo en el nacimiento o que se va a ir desarrollando o va a ir exacerbándose en los primeros años de vida. En general, lo que vamos a encontrar es hinchazón, más en las extremidades inferiores. Si sigue progresando, va a conllevar al engrosamiento de la piel circundante, va a haber cambios en la textura, fibrosis, y una de las complicaciones frecuentes son las infecciones recurrentes por este acúmulo de la linfa y por el riesgo o por la complicación de que se produzca una celulitis. Vamos a indagar en otros síntomas, en los antecedentes familiares que haya, puesto que hay un componente genético que se ha identificado como la mutación en el GNFLT4, y el diagnóstico es mediante, se puede realizar la linfocintigrafía para poder evaluar la estructura y la función de los vasos linfáticos que está drenando, evaluar la obstrucción y el posible abordamiento terapéutico. En general, de todas las adenopatías podemos establecer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, si estamos ante una linfadenopatía generalizada, los principales diagnósticos que vamos a tener en consideración es la artritis idiopática juvenil, ya sea la autoinmunitaria o la autoinflamatoria, que además de la linfadenopatía generalizada va a cruzar con linfosplenomegalia, otras autoinmunitarias como LES, enfermedad del suero o algunas reacciones adversas a diversos fármacos que se pueden realizar. También cruzan con linfadenopatías, la leucemia, linfoma y algunos casos de neuroblastoma. Generalmente en estos casos los ganglios linfáticos son indoloros, inflamados, cuerpos como apelmazados y de consistencia dura o firme. Si estamos ante un caso de fiebre recurrente donde no se identifique una linfadenitis rical, puede ser producto del síndrome de fiebre periódica, una estomatitis aftosa, faringitis o adenitis. Respecto a la leucemia, la más común en la edad pediátrica, como sabemos, es la leucemia linfoblástica aguda. Su pico máximo o su incidencia máxima está alrededor de los 2 a 5 años. Algunos antecedentes que podemos indagar aquí es su relación con infecciones como el HPV1, otras virales como Epstein-Barr, virus, y la correspondencia que tiene con síndrome de Down, trisomía 21. En general, lo que vamos a encontrar en este estudio, en esta patología, es pancinopenia, descenso de las 3 líneas celulares, síntomas B como sudores nocturnos, mareos, debilidad y demás, y linfadenopatía indolora y más que nada el dolor óseo por la infiltración y el predominio de las células plásticas.
También está dentro de los linfomas la diferenciación entre el linfoma Hodgkin y no Hodgkin. El linfoma Hodgkin, generalmente el desarrollo es rápido, tiene un aumento de tamaño bastante rápido, es indoloro. Y el linfoma no Hodgkin más bien tiene una presentación más variada, como sabemos abarcar diferentes patologías. Pero en general también son adenopatías indoloras, firmes, de una consistencia elástica, se dan a nivel cervical o supraclavicular. La consistencia es más firme que en el linfoma Hodgkin y sí presentan inflamación. Pasando al sistema hematológico, como sabemos tienes los tres componentes, ¿no? El componente de la serie roja o eritroides, la serie blanca o leucocitaria y la serie plaquetaria. Vamos a iniciar con líneas generales, una explicación breve de la hematopoiesis. En este gráfico resume más o menos el lugar en el que se da la hematopoiesis. De amarillo es la hematopoiesis a nivel intrauterino y de azul a nivel extrauterino. A nivel intrauterino se distinguen tres fases que se corresponden de acuerdo. En líneas generales pues, se puede decir primero, segundo, tercer trimestre, pero es un poco más específico. Primero es la mesoblástica, la hepática o hepatoesplénica y la fase medular. La fase mesoblástica se inicia alrededor de la tercera semana. También se le denomina como hematopoiesis primitiva o intravascular y en general se da en el saco vitelino. En el saco vitelino se da lo que es la formación de las células madre hematopoyéticas primitivas, que no son las células madre hematopoyéticas que vamos a encontrar, por ejemplo, en médula ósea. Estas células madre dan origen a lo que son eritroblastos primitivos, que no son nuevamente los eritroblastos que vamos a encontrar en una fase medular, por ejemplo. Los diferencian, son más grandes, son nucleados, los núcleos son más grandes y forman lo que es la hemoglobina Gower 1 o 2 y la hemoglobina B, a diferencia de las siguientes. También migra de la hematopoiesis a nivel del saco vitelino hacia algunas células en la región aortogonada mesonéfrica, donde ya se da la síntesis de células madre hematopoyéticas definitivas. Y a partir de esta sigue el transcurso, alrededor de la cuarta a quinta semana, se continúa con la fase hepático-esplénica. Aquí la hematopoiesis se da más frecuentemente en hígado, pero también en menor porcentaje en lo que es vaso, riñón, timo. En vaso y riñón hay mayor producción de linfocitos B, a nivel de timo de linfocitos T, y también empieza la hematopoiesis a nivel de los ganglios. Esta también se le denomina la hematopoiesis definitiva o la extravascular. Ya se da origen a tanto la serie roja, la serie blanca y la plaquetaria. A este nivel ya se da lo que es la formación con estos eritrocitos primitivos, se da la formación de lo que es la hemoglobina fetal, que es más predominante en esta etapa, y escasamente la hemoglobina A del adulto, ¿no? Más que nada la tipo 2 o fetal, pero es muy baja, es más la hemoglobina F. Luego, alrededor del quinto mes, la hematopoiesis migra a la fase medular, es decir, ¿no? En la médula ósea. A esta edad se da la médula ósea de todos los huesos. Se da igualmente origen de todas las series principales de los elementos formes de la sangre, y hay un predominio de la serie mieloide, es decir, de la serie blanca sobre la eritroide de 3 a 1. Y acá lo que es la hematopoiesis intrauterina. A nivel extrauterino se dice que en los primeros años el niño todavía tiene la hematopoiesis medular a nivel de todos los huesos, pero conforme va avanzando en la edad se va migrando únicamente a los huesos del esqueleto axial. Por ejemplo, alrededor de los 10 años es predominantemente tibia, fémur. La edad de la hematopoiesis, como mencionaba, es a partir de 4 semanas, se mantiene más o menos en este nivel, pero a
una edad adulta es predominantemente en vértebras, más que nada en vértebras. Respecto a la eritropoyesis, además de lo mencionado, más que nada rescatar que se da, como sabemos, es por el aumento de la eritropoyetina. A nivel fetal hay mayores niveles de eritrocitos, más que nada porque sabemos que a nivel intrauterino hay un estado de hipoxia crónica, entonces hay mayor estímulo de lo que es la eritropoyetina fetal, lo que produce mayor producción de eritrocitos. A nivel renal y a nivel de la médula ósea se da su diferenciación y demás. Lo que contiene, bueno, como sabemos, lo predominante es la hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal es una particularidad, es que es más afín al oxígeno, entonces le es útil al bebé en su vida intrauterina. Y bueno, esa se da la maduración, además. Inicia por la célula precursora hematopoyética al proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, el policromatófilo y el ortocromático al hemoblast, el reticulocito. El reticulocito, como sabemos todavía, conserva sus funciones de síntesis mitocondriales y nucleares en el eritrocito inmaduro, que ya pasa a la sangre como eritrocito, aunque pueden llegar a pasar cierto porcentaje de reticulocitos. Pero las alteraciones en este proceso van a tener mayor relevancia en las, como lo voy a explicar más adelante, en las alteraciones que va a haber a nivel de la hipoxia y las demandas de oxígeno que va a tener. Como mencionaba, la hemoglobina a nivel embrionario está la GOBER1, la GOBER2 y la Portland, más que nada en la primera fase que se da en el saco uterino. La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el oxígeno, como mencionaba, tiene un nivel mucho más elevado alrededor de la octava semana hasta las 24 semanas, que es el pico máximo, y empieza a bajar alrededor del tercer trimestre. Se da la conversión de la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto. La hemoglobina fetal está conformado por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma, y la del adulto por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Alrededor del tercer trimestre se desciende la síntesis de las cadenas alfa y gamma y aumenta la síntesis de las cadenas beta, lo que va a llevar a esta transición entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto, que es más adecuada para la adaptación al medio extrauterino. Esta hemoglobina del adulto va a ser mucho mayor alrededor de las 24 semanas. Una particularidad o una alteración del proceso que mencionaba anteriormente es, por ejemplo, en los recién nacidos de madres diabéticas. En general, como mencionaba, esta transición que se da alrededor del tercer trimestre va a ser muy importante para la adaptación del neonato a la vida extrauterina. Sin embargo, en lactantes de madres diabéticas, esta transición se retrasa. Se ha postulado que es por la hiperglicemia materna crónica, que condiciona una mayor demanda de oxígeno por el feto, porque hay un mayor nivel de hipoxia crónica intrauterina, lo que hace que en respuesta compensatoria el bebé empiece a producir mayor niveles de hemoglobina fetal para suplir esta mayor demanda de oxígeno, intentando compensar esta hipoxia. Entonces, esto conlleva que cuando se llegue al nacimiento haya mayores niveles de hemoglobina fetal y menores niveles de hemoglobina del adulto, lo que dificulta su adaptación a la vida extrauterina y conlleva otras complicaciones. También hay mayor policitemia o hay mayor recluta de eritrocitos. Es igualmente por el mismo mecanismo, por la hiperglucemia, que condiciona a
ambientes de hipoxia crónica, que aumenta la demanda de oxígeno, que hace que aumente su hemoglobina fetal. También hay aumento de la eritropoyetina fetal, entonces hay más producción de eritrocitos y conlleva esta polisistemia, pero con más hemoglobina F fetal que la hemoglobina A del adulto, que sería más funcional. En estos bebés esta polisistemia llega a niveles, llega a una hemoglobina de más de 22 gramos por decilitro, lo normal es hasta 20, el valor es de 14 hasta 20. Pasando a lo que es el hemograma, como sabemos es un examen de ayuda diagnóstica de los más frecuentes que se pide, mediante el cual evaluamos las tres líneas celulares, la eritroide, la serie blanca y la complementaria. Este es un resumen del recuento en general, pero lo voy a diferenciar de acuerdo a cada serie. Se da de acuerdo, vamos a prestar especial atención en pediatría a la edad en la que nos encontremos. Por ejemplo, en la serie roja, en el recién nacido, como vemos, hay una hemoglobina de 14 hasta 19 o hasta 20, que son niveles muy elevados, que es igualmente por este traspaso. A nivel intrauterino hay una hipoxia crónica, hay altos niveles, hay producción constante de eritropoyetina, lo que condiciona a niveles más elevados de eritrocitos, pero en el paso a la vida extrauterina, como sabemos, la saturación se va elevando muy rápidamente. Al primer minuto, como sabemos, 60%, al segundo minuto ya va subiendo 5% de 65 a 70 hasta llegar de 95 al 100%. Este aumento rápido en la saturación va a conllevar a que se detenga la síntesis de eritropoyetina fetal y va a causar esta alteración a este nivel. Alrededor del primer mes ya llega a un nivel de 10 a 18 y se va manteniendo, hay variaciones entre los límites, pero se va casi manteniendo. Alrededor de los 6 a 11 años ya lleva el valor normal de 11,8, 12 hasta un 14. El hematocrito igualmente es el más elevado en el recién nacido y desciende al nivel del primer mes y luego ya se maneja niveles más estables. ¿De qué fuente es? Esto es de un artículo, el cual este es la librería. ¿De qué lugar? Era un artículo de Serbia. Está en creo que la 8. Ya. Haciendo la correlación patológica, la polisistemia puede ser primaria, secundaria o también la descrita polisistemia neonatal. En general se define como el aumento de la cifra de hemoglobina por encima de 170 fuera de la etapa neonatal y por encima de 22 en la etapa neonatal, y del hematocrito por encima del 50% en la neonatal y del 65% en la etapa neonatal. En la edad pediátrica, generalmente secundaria, llamamos la polisistemia primaria o la polisistemia vera. Hay una afectación de las líneas celulares, pero no es muy frecuente en la edad, no es muy frecuente. Lo más frecuente es que sea secundaria a contextos más que nada de hipoxia. Por ejemplo, el vivir a grandes alturas, estar expuesto a niveles menores de oxígeno y a una alteración en la saturación, puede ser por cardiopatía congénita cianógena, que también condicionen este mismo estado de hipoxia, enfermedades pulmonares, postrespiratorio renal o tumores productores de eritropoyetina que ya no están en el contexto de la hipoxia, pero esta producción constante de eritropoyetina también condiciona la producción constante de eritrocitos y la polisistemia secundaria. La cosa primaria como una también familiar congénita. Respecto a esta primaria, la polisistemia vera es una neoplasia mieloproliferativa.
Se describe lógicamente la eritrocitosis, pero también cursa con trombocitosis, leucocitosis, pero no es muy frecuente en niños. Los factores de riesgo a los que vamos a prestar atención son antecedentes familiares de primer grado que hayan prestado esas alteraciones o la presencia de trastornos autoinmunes. Respecto a la clínica o las complicaciones, más que nada se dan por por la hiperviscosidad que genera el sangre, lo que conlleva síntomas neurológicos como cefalea, vértigo, acúfenos o alteraciones visuales. Se describe la hidromelalgia. El prurito puede cruzar con hepatosplenomegalia, hipertensión arterial, dificultad respiratoria por esta hiperviscosidad e incremento de riesgo de trombosis por la trombocitosis también. Los criterios diagnósticos en general es el nivel alterado de hemoglobina, la presencia de la mutación en el gen DAC2 en caso de la primaria, y como criterios menores una eritropoyetina baja, puesto que la secundaria va a estar elevada, una médula ósea hipercelular y el crecimiento de la demostración laboratorial del crecimiento de colonias electrónicas. En su contraparte está la anemia, que se define como la reducción de la cifra de hemoglobina o del número de eritrocitos. Existen cuadros que voy a contar más adelante sobre las variaciones que tiene para ya catalogarla como anemia de acuerdo a la edad y el sexo y el valor que encontremos de la hemoglobina. Lo más frecuente es la anemia ferropénica, más que nada en la edad pediátrica, que puede ser por otros trastornos, pero lo más frecuente es que sea producto de una dieta carencial por deficiencia de hierro. Otras anemias por deficiencia está la deficiencia de la vitamina B9, del folato, la vitamina B12, que nos dan las anemias macrocíticas, que estas también pueden coexistir con una anemia ferropénica ya en lugares donde ya la deficiencia o el nivel socioeconómico es muy bajo, y bueno, es más frecuente en niños en países en desarrollo. Se describe que alrededor del 15% de los lactantes menores de 2 años tienen una ferropenia. Es producto de esta disminución en la ingesta, puede ser también producto de la anemia de una pérdida crónica de sangre, ya sea oculta por una hemorragia gastrointestinal alta, baja, por infecciones parasitarias que condicionen esta pérdida de sangre oculta, por una disminución de la absorción, ya por ejemplo en alteraciones a nivel del tracto gastrointestinal o por secundarias infecciones parasitarias, o por inflamación debido a infecciones crónicas. Algo que nos va a ayudar a diferenciar los tipos de anemia es la amplitud de distribución eritrocitaria y el volumen corpuscular medio, que las va a dividir en anemias macrocíticas, nomocíticas y microcíticas. Como sabemos, la macrocítica es predominantemente microcítica y ciclómica. Por ejemplo, la amplitud de distribución eritrocitaria, que evalúa lo que es la variación en el tamaño de los eritrocitos. En caso de que sea normal y esté cursando con un volumen corpuscular medio disminuido, nos hace sospechar de talasemias. Y en caso de que se esté aumentado, nos hace sospechar de anemia clásica, Fanconi o de bajo digamos. En caso de que esta amplitud esté aumentada, es decir, ya formas variadas o tamaños muy distantes, y el volumen corpuscular medio esté disminuido, nos hace sospechar de este tipo de anemia, la ferropénica. Y en caso de que ambos estén aumentados, de una anemia de tipo megaloblastia. Este es el cuadro que nos presenta la norma técnica de MINSA, que diferencia 3 grupos: niños, adolescentes y mujeres gestantes y puérperas. Dentro de los niños, las diferencia niños prematuros, los nacidos a término, y ya a partir de los 6 meses a los 5 años, y de los 5 a los 11 años. En niños prematuros, en la primera semana de vida, se cataloga como anemia
por debajo de 13 gramos por decilitro. Aclarar que esto no está con la corrección por la altitud. En Arequipa, bueno, se da una corrección por la altitud, de acuerdo a la altitud en la que se realice la medición. En Arequipa, según la última norma técnica, le corresponde una corrección de 1.1, anteriormente era de 1.4. En niños prematuros de 2 a 4 semanas, nivel del mar, un nivel de hemoglobina, nivel por debajo de 10, y de la quinta a la octava semana por debajo de 8. Niños que también son nacidos a término, hasta los 2 meses, el punto de corte es 13.5 y hasta los 6 meses de 9.5. A partir de los 6 meses de edad, se cataloga en una anemia de tipo severa, moderada o leve. En niños de 6 meses a los 5 años cumplidos, la severa cuando es ya menor a 7, la leve de 10 a 10.9 y la moderada en este intervalo de 5 a 11 años. Básicamente se le sube un punto al punto de corte. En los adolescentes varones y mujeres de 12 a 14 años de edad se mantiene el valor respecto a los niños de 5 a 11. Y en las mujeres gestantes, igualmente, ¿no? En las no gestantes de 15 años más y varones de 15 años más. La diferencia en estos es cuando se le descarta el diagnóstico de anemia, ya tajantemente de acuerdo al hallazgo, si es mayor o igual a 13, ya se le descarta el valor de 15 años más, y en los dos otros repositorios mayor a 12. Y en la mujer gestante de 15 años a más, se corresponde a los 6 meses, severa menor a 7, moderada de 7 a 9.9 y leve de 10 a 10.9. En la puérpera se eleva un punto por encima del punto de corte del grupo anterior. Es el nivel de hemoglobina, pero una medición más exacta o posterior que se puede realizar es el nivel o la medición de la ferritina sérica. Como sabemos, la ferritina, o bueno, este examen lo que nos va a evaluar es el depósito de hierro que existe en sí en la sangre, y es un parámetro más adecuado y que nos va a ayudar a diferenciar más entre el tipo de anemias. Esto se va a ver afectado únicamente en lo que es la anemia ferropénica. Esta es la altitud que mencionaba, la corrección de la altitud de la hemoglobina, 1.1 es la que corresponde a Arequipa. Respecto a la ferritina sérica, se considera que están disminuidos en varones menores a 12, en varones menores a 12, y algo que también tenemos que prestar atención es de que al momento de realizar la medición de esta ferritina sérica no se esté cruzando con algún cuadro inflamatorio, porque se trata de un irritante de fase aguda que se va a ver incrementado en procesos inflamatorios, o sea, infecciosos o demás. Entonces, en caso de que se esté presentando un proceso inflamatorio que se cataloga como presión mayor a 3, el punto de corte se eleva y es menor a 30, pero lo ideal sería no tomarlo en ese estado. El cuadro clínico es bastante variado. Los síntomas generales son fatiga, aumento del sueño, astenia, hiporesia, irritabilidad. Adolescentes podemos indagar alteraciones en la conducta alimentaria como la pica, que es el deseo de comer otros objetos no comestibles, como la geofagia tierra, autofagia o comer uñas, cabello, más. A nivel de piel infaneras, están secas, las mucosas pálidas, hay caída del cabello, el pelo ralo, uñas quebradizas. A nivel digestivo, la anemia ferropénica, vamos a encontrar lo que es la gelitis alveolar, la estomatitis glositis, que es básicamente encontrar una lengua lisa, sensible, adolorida, inflamada, de un color rojo brilloso. A nivel cardiopulmonar, las manifestaciones se dan cuando la hemoglobina ya es muy baja, por debajo de los 5 gramos por decilitro, y se puede encontrar taquicardia, soplos, disnea de esfuerzo. Hay defectos en la inmunidad y alteraciones en el desarrollo psicomotor y del aprendizaje y la atención. En el diagnóstico, a la anamnesis, vamos a
atención al tipo de dieta. En este grupo etario, la duración de la lactancia materna, si ha recibido lactancia mixta, cuánto tiempo, de qué tipo, cómo es su dieta, tratando de identificar deficiencias. Vamos a prestar atención a antecedentes como la premadurez, embarazos múltiples, una deficiencia de hierro en la madre, o sea, presentado algún tipo de patología perinatal, si es que procede zonas con parasitosis o búsqueda de pérdidas ocultas de sangre. El diagnóstico se basa en el clínico y laboratorial, clínico mediante la anamnesis y el examen físico, y laboratorio mediante la mioglobina, hemotocrito y ferritina sérica. Hay algo que se describe que es la anatomía, la anemia fisiológica del lactante, la cual es fisiológica, no tiene una correlación patológica y se da en la primera semana de vida. Se produce por una caída progresiva en la concentración de hemoglobina, como mencionaba, por este paso de la vida intra a extrauterina. Persiste durante 6 a 8 semanas y es fisiológica. Una forma de, algo que se describe es la sección del cordón umbilical tardía, que es de 1 a 3 minutos, lo cual permite que haya un mayor paso de sangre hacia el feto, o sea, el bebé, de sangre mucho más oxigenada y con mucho más enriquecida de hierro de la madre al bebé, lo que mejoraría los niveles de hierro y muestra una menor incidencia de anemia fibropénica, a diferencia de la sección de cordón umbilical precoz, que es menor a los 30 o entre los 30 segundos, que muestra un aumento de riesgo de déficit por hierro. El tratamiento en general va a ir, o el objetivo es corregir la anemia, corregir o devolver los depósitos de hierro y sobre todo corregir la causa primaria que está ocasionando esta anemia. El tratamiento de primera línea de elección es el tratamiento con hierro vía oral. Para niños se indica 100 a 200 miligramos de hierro elemental al día hasta normalizar los depósitos. Se evalúa que se normalicen los depósitos a los 3 a 6 meses, donde ya se debería normalizar los valores de hemoglobina y reponer los depósitos. Para niños de 6 a 35 años de edad, la dosis vía oral es de 3 miligramos por kilo por día. La dosis máxima es de 70 miligramos. La dosis máxima en niños de 3 a 5 años de edad, la dosis es la misma, pero la máxima dosis ya es de 90 miligramos por día. Y de 5 a 11 años la dosis máxima es ya de 120 miligramos. Pasando a la serie blanca, algunos puntos a prestarle atención en esta edad es que al momento del nacimiento hay una leucocitosis fisiológica, hay un aumento de los leucocitos muy elevado, que es más que nada en las primeras 12 horas de vida. Esto va a ir ascendiendo rápidamente y ya al final de la primera semana los valores se normalizan y permanecen estables alrededor del primer año de vida. Este aumento en las primeras 12 horas de vida, o la leucocitosis que vamos a encontrar en recién nacidos, más predominantemente neutrofílica, representa más del 50% de leucocitos al momento del nacimiento, es fisiológico. Y bueno, esto alrededor de los 6 meses ya se produce lo que es una inversión de la fórmula leucocitaria, donde ya va a haber predominio de los linfocitos. Se entiende mejor con el cuadro, pero bueno, en general los linfocitos aumentan rápidamente durante el primer mes de vida y se mantienen en este predominio del 60-70% hasta los 2 años de edad. Y aquí, como mencionaba, alrededor de las 12 horas de vida hay una leucocitosis marcada, predominio de los neutrófilos, bastante elevado. La media es de 11.000, lo normal es de 7.8 a 14.5 mil. Y alrededor de los 6 meses esto se invierte
serie linfocítica. Los valores en el recién nacido, el rango normal es de 2000 a 6000 por la inmadurez de linfocitos de 2 a 7.3. Los valores hacia la edad adulta se van normalizando a partir de los 4 más que nada 6 años de edad. Los valores son variados, van a variar, como sabemos, también de acuerdo al laboratorio, pero en general se van a mantener estables a partir del año de vida. Respecto a las alteraciones en estas series, la neutropenia, que se va a calificar como un nivel por debajo o -2 de la desviación estándar para la edad del paciente que le corresponda. Puede ser de causa primaria o de causa secundaria. Las de causa primaria es cuando hay una producción disminuida de neutrófilos propia, puede ser cíclica por inmunodeficiencias o producto de estos otros síndromes o por una insuficiencia medular propia. Secundaria, infecciones o corrección medicamentosa por déficits nutricionales. Niveles básicos de eosinófilos que no son muy sugestivos, pero están más que nada en estados de estrés, como puede ser el perinatal, sufrimiento total, tratamientos prolongados con corticoides, síndrome de Cushing, tuberculosis, infecciones agudas. La linfopenia, que bueno, en caso de que presente una linfopenia absoluta mantenida, constante, lo primero que vamos a buscar es descartar una inmunodeficiencia congénita o adquirida. En caso de que no se corrija y sea persistente. También puede secundar infecciones virales o bacterianas o por fármacos o exposición a radiación. Otros niveles alterados, la neutrofilia, vemos, se describe como la desviación a la izquierda, puede ser producto de procesos infecciosos, más que nada bacterianos, producto de neoplasias hematológicas, invasiones en la médula ósea en caso de que sea primaria, sin fallo en lo que es la producción. Y el diagnóstico diferencial al que nos orienta es en anomalías de las granulaciones, y vamos a buscar las anomalías que hay en las granulaciones para evaluar qué tipo de neutrófilos se está elevando, si son formas inmaduras o maduras, y aumentos, o si se correlacionan con aumentos de la fosfatasa alcalina. Niveles elevados de eosinofilia se encuentran en infecciones más que nada parasitarias o como respuestas alérgicas, pero también puede ser producto de otras enfermedades, endocrinopatía, neumopatías, y niveles elevados de linfocitosis. Como mencionaba, en el recuento general es fisiológico en niños y en recién nacidos que haya niveles elevados, pero también puede ser ya en edades más avanzadas por causas infecciosas bacterianas como tuberculosis, mononucleosis infecciosa, o hemopatías como la leucemia linfática crónica o otros síndromes linfoproliferativos que tienen una expresión leucémica elevada y se muestran más predominantes de linfocitos. Finalmente, respecto a la serie plaquetaria, no hay mayor variación en los niveles. A nivel pediátrico se mantienen los niveles que conocemos en el adulto, que son de 150 con 400.000 o hasta 450.000. En niños se puede escribir se puede elevar el punto de corte hasta 500.000. La vida media, como sabemos, es de 8 a 11 días y la alteración está la tromopenia y la tromofilia. En la tromopenia se describe como niveles por debajo de los 100.000, que vamos a diferenciar en aquellas de causa periférica y las centrales. Las centrales es cuando hay alteración en lo que es la producción, que son las regenerativas. Puede ser producto de una aplasia medular, una invasión tumoral o mielodisplasias que invadan este espacio y no permitan la trombopoiesis, o aquellas periféricas donde básicamente se da en contextos de hemólisis, donde hay una destrucción masiva
ya sea a nivel de vaso o en otro punto. Puede ser la más frecuente en la edad pediátrica es la púrpura trombopénica autoinmune, pero también está la trombocitopénica, aquella secundaria de consumo periférico excesivo, un hiperesplenismo, es decir, que el vaso está hiperfuncionante y está degradando con mayor rapidez los elementos fórmicos, ¿no? Y causa esta deficiencia. O por coagulación intravascular diseminada, que es más bien por consumo. Hay múltiples formaciones de coágulos a nivel de los vasos, entonces están altamente consumidas y a nivel en laboratorio se van a encontrar niveles disminuidos de trombocitos en sangre, o por hemangiomas o cavernomatosis. Generalmente es asintomática, pero de acuerdo al nivel en el que se encuentra que está definido, puede presentar síntomas leves, moderados o graves. Dentro de los leves están la equimosis, la presencia de petequias en piel, sangrado recurrente o ocasionales, en este caso, por ejemplo, sangrado nasal. Los síntomas moderados, las lesiones mucocutáneas son más graves, hay sangrados más constantes, la epistaxis es más importante y hay cuadros de hemorragia, sangrado abundante. Y síntomas graves ya conllevan episodios hemorrágicos más frecuentes y con menos productos de traumatismo, o además que no llegue a controlar los cuadros de sangrado. Y la trombocitosis se define como valores por encima de los 400.000. En pediatría, generalmente es secundario a ferropenia. Por anemia, si no se llega a corregir, puede conllevar también a un descenso en la producción de trombocitos. Por estos niveles bajos se afecta lo que es su maduración. Puede ser también secundario a infecciones, inflamaciones, enfermedades autoinmunes o reumáticas. La causa más frecuente en la infancia es justamente la reactiva, que es producto de una infección, ya sea bacteriana o viral. Esta trombocitosis es más frecuente en la fase neonatal y más que nada en los niños pequeños, más predominantemente. Y es producto de estas infecciones, ya sea virales, de la ferropenia, puede ser por neoplasias en pacientes esplenomizados ya en edades más avanzadas, o producto de un síndrome nefrótico o otras autoinmunes o reumatoides, como mencionaba. Este es un cuadro de resumen de algunos trastornos hematológicos y los síntomas y signos más característicos en la anemia, los que conocemos por las calidades, la fatiga, la insuficiencia cardíaca, así que va progresando, y más que nada la hemolítica, la regenerativa, es decir, que hay mayor hemólisis, mayor destrucción a nivel periférico, pero sí hay producción, a diferencia de la deficiencia de hierro, que altera la producción. La policitemia, donde va a afectar irritabilidad, cenosis, podemos ver histericia, etapas más avanzadas, unidades más avanzadas, cefalea, puede presentar funciones, ictus, y efectos o ejemplos frecuentes, aquella lactante con madre diabética, o el lactante con madre diabética por la hiperinsulinemia, fibrosis quística y una cardiopatía sináptica. La neutropenia, que conlleva a cuadros de infecciones a repetición, puede ser por aganulocitosis congénita o inducida por fármacos. La trombocitopenia, que vamos a ver sus alteraciones en la coagulación, la más frecuente, como mencionaba, la trombocitopenia idiopática. Coagulopatías como que van a empezar con hematomas, hemorragias en mucosas, y se puede dar por alteraciones en los factores de coagulación, como la enfermedad de Von-Willebrand, en hemofilias o en sí. Y la trombosis, que puede cruzar con embolia pulmonar o cuadros de trombosis venosa profunda, que es frecuente en aquellos anticoagulados lúpicos, déficit de antitromina, factor 5 de Leyden o